especie. Ciencia para todos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Depende de la Especie, el podcast de la Universidad Juárez del Estado de Durango, dedicado a la divulgación de la investigación en ciencias biológicas. El día de hoy estamos de manteles largos. ¿Por qué? Porque celebramos el Día de la Diversidad Biológica, el Día Internacional, que se celebrará el 22 de mayo, por lo que todo este mes será dedicado a la biodiversidad. Y qué mejor que hablar de la biodiversidad que con el doctor Carlos Galindo. ¿Cómo está, doctor? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Depende de la Especie. Con mucho gusto, Brenda. Buenas tardes, ¿qué tal están todos? Muchísimas gracias. Voy a contarles un poquito del doctor Carlos para aquellos que no lo conozcan. El doctor Carlos actualmente es el director general de comunicación de la ciencia de la Conavio. Él estudió la licenciatura en biología en la Universidad Autónoma Metropolitana. Posteriormente realizó sus estudios de maestría en ciencias y el doctorado en filosofía en la Universidad de Columbia Británica en Canadá. Tiene toda una historia en la conservación de la biodiversidad. Fue investigador en el Center for Applied Conservation Biology en la Facultad de Manejo Forestal de la Universidad de Columbia Británica. Posteriormente fue director de conservación tropical para el Center for Conservation Biology de la Universidad de Stanford en California y director del estado de las ecorregiones prioritarias en el Center for Applied Conservation Biology de Conservation International en Washington, D.C. Posteriormente, fue director del programa Bosques Mexicanos del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, en México, y actualmente es director de comunicación científica de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO, desde el 2008. Y es un honor que esté con nosotros. Doctor, hemos escuchado continuamente sobre el término de biodiversidad. ¿Nos podría contar un poquito a qué se refiere específicamente este término de biodiversidad? Me gustaría empezar por algo muy sencillo. La biodiversidad es la vida o es la naturaleza. A veces creamos estas palabras que son poco familiares, pero nos ayudan a ciertas cosas y a otras no nos ayudan, ¿no? Entonces, la biodiversidad incluye pues todas las manifestaciones de la vida, como son las especies, es con lo que más nos relacionamos, su diversidad genética, su variabilidad genética, los ecosistemas en donde viven estas especies, y muy importante, los procesos ecológicos y evolutivos que las mantienen y que las determinan. También en el concepto de biodiversidad entramos los seres humanos, no nos escapamos, todavía no nos salen alas de ángel atrás en la espalda, sino que somos animales, somos mamíferos y entramos en el concepto. Pero entramos también de otra forma muy interesante, que es la cultural, porque el ser humano ha desarrollado variedades de plantas y animales de las cuales nos alimentamos o que son nuestras mascotas, y eso es crear también biodiversidad. Entonces, una parte interesante de la diversidad biológica en donde nosotros participamos a partir de la selección artificial que vamos haciendo generación tras generación. Qué interesante, doctor, esa visión también de que aportamos a la biodiversidad, ¿no? Y mencionaba que normalmente vemos a la biodiversidad como especies, ¿no? Pensamos o escuchamos la palabra biodiversidad y vienen a nuestra mente las especies. Actualmente se sabe aproximadamente cuántas especies hay en el planeta, en el mundo, coexistiendo con nosotros. Sí, es un tema que ha variado mucho. Hace 10 o 15 años había diferentes estimaciones que iban hasta muy alto, ¿no? Actualmente yo lo que utilizo es como referencia
es a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es la autoridad en especies en riesgo. Y entonces ellos hacen evaluaciones periódicamente y el día de hoy, 2021, tienen ellos como descritas 2.117.421 especies. Esto ha ido subiendo porque hace unos 5 o 10 años tenían ellos, digamos, 1.800.000. Entonces va a seguir subiendo este número, pero realmente va a subir por la descripción de nuevas especies, pues microscópicas o muy pequeñas, insectos, plantas, y piensan los científicos que va a subir quizás hasta 10 millones de especies. Wow, estaba leyendo algún artículo en donde mencionaban que precisamente pasaba esto que está mencionando usted, que no se estaban tomando en cuenta muchísimas especies que son, por ejemplo, endoparásitos, ectoparásitos, y que no se encuentran tan fácilmente en los muestreos, y que eso haría, si se tomaran en cuenta, que las estimaciones subieran muchísimo, ¿no? Y esta vida microscópica que muchas veces dejamos de lado y uno piensa siempre en los animalitos y las plantitas, pero la biodiversidad incluye todo eso, ¿no? Exactamente, sí. Pues tan solo la biodiversidad que tenemos dentro de nuestro cuerpo, ¿no? De especies muy pequeñitas y que nos ayudan a sobrevivir después de todas las porquerías que nos metemos en el estómago, ¿no? Es gigantesca. Entonces sí, hay un buen conocimiento de las especies de vertebrados, por ejemplo, ¿no? Peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Hay un buen conocimiento de las plantas vasculares, pero muchos otros grupos, los invertebrados, moluscos, crustáceos, equinodermos y muchas de las plantas como las briofitas, los helechos, pues tienen menor grado de conocimiento. Exacto, ahí tenemos mucho trabajo todavía los biólogos por Así hacer. es, sí. Oiga, doctor, y por ejemplo también hasta hay memes de esta frase de México es un país megadiverso, ¿no? Ya acotándonos a nuestro país. ¿A qué se debe que México sea un país megadiverso o qué significa eso? Sí, ¿qué significa? Es sencillo. ¿A qué se debe? Es complicado porque son muchas causas, pero mira, qué bueno que me preguntas esto porque muchas veces pensamos que megadiversidad es que hay muchas especies, pero realmente es un concepto bastante estricto. El concepto de megadiversidad lo conozco bien porque trabajé en conservación internacional, como mencionaste, y esa es la organización que ha promovido este concepto. Y básicamente el concepto incluye a países que tienen por lo menos 5.000 especies de plantas endémicas. Por lo menos 5.000 especies de plantas endémicas. México tiene alrededor de 12.000 especies de plantas endémicas. Tenemos como 24.000, 25.000 especies descritas de plantas y la mitad de ellas son endémicas. Entonces, por mucho, pasamos la característica de país megadiverso. Además de ese criterio, también están en criterios, otros criterios como la diversidad de especies, y ahorita platicaremos un poco de eso, la diversidad de niveles taxonómicos superiores, como las familias, los órdenes, y la diversidad de ecosistemas. En el caso de los ecosistemas, pues somos un país afortunado porque tenemos desde la punta del pico de Orizaba hasta las profundidades donde hay ecosistemas pues de ventilas hidrotermales, ¿no? Que se descubrieron en los 70s, en los 80s. Entonces tenemos ese gradiente impresionante gracias a nuestra topografía. También tenemos una diversidad de especies alta, por ejemplo, si hablamos de reptiles, que somos el segundo país con el mayor número de reptiles y tenemos alrededor de 800 especies, ese es un orden de magnitud más que los países que no son megadiversos. Entonces, un país que no es megadiverso tendría 80 especies de reptiles
y nosotros damos un brinco a 800. Entonces son brincos, realmente estás hablando de 17 países megadiversos que dan un brinco pues espectacular en la diversidad, ¿no? Y también tenemos esa diversidad de grupos taxonómicos, por ejemplo, somos el país que tiene el mayor número de cactáceas, ¿no? La familia es de este continente y en México está el mayor número. Y dentro de las cactáceas, el género Opuntia, que son los nopales, también tenemos el mayor número de especies. Y así podríamos hablar de esos grupos taxonómicos como son las cascabeles, los pinos, los encinos, las salamandras, los conejos. De todos esos grupos taxonómicos tenemos una gran diversidad de especies. Entonces, por muchas razones somos megadiversos, pero el criterio numérico es el criterio de las plantas endémicas. Entonces, solo se toman en cuenta plantas endémicas. Bueno, ese es un criterio. Los otros criterios son diversidad de especies, diversidad de niveles taxonómicos superiores, diversidad de ecosistemas. Pero si no tienes las 5,000 especies endémicas de plantas, pues aunque tengas los otros criterios, no vas a ser megadiverso. Wow, qué interesante. Y por ejemplo, mencionaba que ya el hecho de por qué es un país megadiverso era algo multifactorial. ¿Nos podría contar un poquito sobre eso? Claro que sí, mira, históricamente a los biólogos nos han platicado que la diversidad de México se debe a nuestra situación, a nuestra ubicación geográfica entre la zona neártica y la zona neotropical. El continente americano estuvo separado por mucho tiempo, se diversificaron las faunas y floras y después se unieron otra vez a través del Istmo de Centroamérica y entonces hubo un movimiento, ¿no? Y un intercambio, se le llama un intercambio faunístico y florístico, en donde hubo ganadores y perdedores. Y aquí en México entonces reconocemos, por ejemplo, a los tlacuaches, varias especies de tlacuaches que vienen de Sudamérica, y podemos pensar en otras especies como los osos, los lobos que vienen de Norteamérica. Esa es solamente una parte de la historia, porque tienes 17 países megadiversos y todos son muy distintos, no todos están en el límite entre dos regiones biogeográficas. Algunos sí, pero no todos. Entonces, tiene que ver el tamaño del país. México es bastante grande en superficie. Tiene que ver la topografía. Si México fuera plano, si lo plancháramos y no estuviera tan arrugado, pues nos quedaríamos sin diversidad biológica. Tiene que ver también que tenemos dos mares, ¿no? El Atlántico y el Pacífico. No todos los países tienen esas ventajas. Y por supuesto la historia, ¿no? La historia, y también podemos hasta incluir la historia de colonización por los seres humanos que han diversificado la fauna y la flora. También no la estamos empobreciendo en otros sentidos, pero ya hablaremos de eso un poco. En cuanto a la diversificación, pues en México se han desarrollado las variedades de muchísimas especies vegetales, sobre todo vegetales, no animales. Animales solamente tenemos el guajolote, el xoloscuincle, muy pocas especies que hemos domesticado en México. En cuanto a plantas, en cambio, pues es impresionante. Tenemos el maíz, el frijol, la calabaza, el chile, el tomatillo, la vainilla, el cacao, un montón de quelites, ¿no? Más de 350 especies de quelites que están en ese proceso de domesticación. Entonces, también ahí tenemos una diversidad cultural muy grande que se ha originado por esta diversidad biológica, geográfica, y entonces ha habido aislamiento entre poblaciones humanas, y cada una tiene pues sus usos y costumbres. Por eso tenemos 60 razas de maíces en México, ¿no? Porque cada grupo humano ha ido seleccionando pues diferentes características del maíz, que son las que les gustan,
y no solo del maíz, sino de muchas otras especies. Entonces, son muchos los factores que contribuyen a esta gran diversidad biológica. Sí, qué bonito es todo lo que podemos encontrar en nuestro país, ¿no? Uno sale y, por ejemplo, ahorita que estoy viviendo en el desierto chihuahuense, ves tantas cosas en un espacio tan pequeño y que uno pensaría que no, o mucha gente piensa que no hay nada y hay una diversidad increíble, ¿no? En todos Sí, lados. de hecho, una de mis primeras experiencias en la licenciatura fue precisamente ir a la reserva de la biosfera Mapimí, ahí en Durango, cuando apenas se estaba creando esa reserva. Estuve ahí en el 86, creo. Todavía no habías nacido. Ahí en el 86 estuve, y estuve bastante tiempo, estuve como un mes en el laboratorio del desierto, y mi primera impresión llegando fue precisamente lo que mencionas, ¿no? Aquí está muy aburrido, no hay nada, ¿no? Y poco a poco, cada día fuimos descubriendo, pues, unas especies impresionantes, ¿no? Desde las ratas canguro en la noche, que son increíbles, pero una diversidad biológica, y es un muy buen lugar para aprender porque los patrones ecológicos están más acentuados, ¿no? Por la falta de, pues, de agua, precisamente, los cambios de temperatura. Entonces, las zonas áridas, los desiertos de México son increíbles. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted. Si ustedes no han venido a Mapimí, vengan. Se van a enamorar del desierto totalmente. Oiga, doctor, y por ejemplo, más allá de todas las amenazas que está sufriendo la biodiversidad y la importancia de conservarla simplemente, pues porque están las poblaciones en declive, ¿cuál sería la importancia o qué otras importancias tiene la biodiversidad? Mira, voy a aprovechar esta pregunta para respondértela de dos maneras. Como seres humanos, todavía, a pesar de Darwin, a pesar de lo que aprendimos de mi tocayo, todavía seguimos pensando que somos el centro de la creación, increíblemente. Entonces, cuando nos preguntan por la importancia de la biodiversidad, generalmente la gente esperamos que cuáles son los beneficios que nos da, lo cual es pues una perspectiva antropocéntrica bastante terrible. Entonces, desde ese punto de vista, primero te contesto pues que la biodiversidad nos da la vida y la calidad de vida que tenemos, el oxígeno que respiramos, el agua limpia, los microorganismos que platicábamos que están dentro del nuestro, en esta simbiosis, los alimentos que conseguimos, la tierra fértil. Hay una serie de, ahora les llamamos bienes y servicios o servicios ecosistémicos, ¿no? Que provienen pues de esta gran riqueza natural. Entonces, esa sería, digamos, una respuesta antropocéntrica, ¿no? Podríamos hablar de las medicinas, que pues la mayoría provienen de las plantas y de ahí se han originado. La segunda forma de responderte a la pregunta sería tratar de no ponernos en el centro del planeta o del universo. Solo somos una parte de esta riqueza natural. Entonces, podríamos decir que el planeta Tierra es el único que conocemos que tiene esta gran diversidad de vida. Se están encontrando en otros lugares, pues algunos microorganismos quizás, pero esta impresionante diversidad de la que hablamos, más de 2 millones de formas vivas que han encontrado soluciones distintas a este fenómeno, es increíble, 2 millones de soluciones distintas de cómo replicarse. Es única de este planeta hasta donde sabemos. Posiblemente hay otros planetas con esta riqueza, pero pues todavía no los conocemos a pesar de mucha investigación. Este ha sido un experimento impresionante y aunque encontráramos otros planetas con esta diversidad, pues sería una diversidad distinta. No vamos a encontrar los mismos grupos taxonómicos ni las mismas formas de vida.
Conocemos que esta gran diversidad ha sufrido unas extinciones masivas, están bien registradas en el registro fósil, ha habido varias extinciones masivas y sabemos además que la presión que estamos causando como seres humanos actualmente nos está llevando a una sexta extinción masiva. Así es que, pues, yo creo que como seres conscientes, lo que deberíamos estar pensando es, tenemos una gran responsabilidad de mantener esta diversidad biológica. ¿Por qué? Porque aquí vive. ¿Por qué? Porque son nuestros vecinos. Es más, nosotros llegamos más tarde al planeta y desde ese punto de vista no nos deberíamos estar preguntando cuál es la importancia. La importancia es que existe, que no existe en otros lugares, y la importancia es de que nosotros tenemos la capacidad de darnos cuenta de lo que estamos haciendo y debemos ser los guardianes de esta naturaleza. Ay, qué hermoso. Estoy totalmente de acuerdo con usted. La verdad es que mucha gente que conozco está hasta, pues no sé si decir en contra, pero no apoya la conservación de la biodiversidad porque dicen, bueno, es que somos una especie más y también somos parte y también modelamos lo que pasa con las especies, pero yo pienso, estoy totalmente de acuerdo con usted en que somos seres conscientes y pensantes y tenemos esa capacidad de darnos cuenta de lo que estamos dañando. Entonces eso lo hace una responsabilidad, ¿no? Y no podemos decir nada más así, ay, sí, somos una especie más y también lo que hacemos es natural, ¿no? Sino que sí tenemos una responsabilidad totalmente. Y eso se ha ido dificultando más conforme los seres humanos vivimos en ciudades y nos rodeamos pues de ambientes que nosotros mismos vamos desarrollando, son ecosistemas urbanos, pero en donde en lugar de salir a un día de campo a comulgar con la naturaleza, vamos al centro comercial, ¿no? Y las nuevas generaciones, eso es lo que conocen. O sea, ya es muy difícil que los jóvenes tengan idea de cómo eran los ecosistemas sin perturbar, ¿no? Vamos a un bosque, aunque sea allá afuera de Durango, ya no vamos a encontrar los grandes árboles de grandes diámetros porque pues ya no los acabamos. Lo que estamos viendo es un bosque manejado, un bosque deteriorado. Entonces, ahí empieza la dificultad. ¿Cómo podemos regresar? ¿Cómo podemos restaurar estos ecosistemas si la mayoría de las personas no tienen, pues ni siquiera un mapa mental de cómo eran antes, ¿no? Menos un mapa pues como para que nos guíe en la restauración. Sí, totalmente de acuerdo. Nos estamos alejando cada vez más pues de la naturaleza, ¿no? Y de los ecosistemas. Pero en este sentido, doctor, en México, ¿qué estrategias se están llevando a cabo para poder conservar, ¿no? Para hacer frente a esta sexta extinción que ya es un hecho, ¿no? Bueno, pues mira, México ha sido muy activo a nivel internacional. De hecho, la CONABIO, pues nació precisamente en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. Ahí fue cuando se origina la CONABIO y ha sido pues uno de los puntos focales del Convenio de Diversidad Biológica, del cual pues México ha sido signatario desde muy temprano. Y a partir de esas, digamos, responsabilidades internacionales que no deberían ser solamente internacionales, deberían ser primero nacionales y después internacionales, la CONABIO publicó hace 20 años, en el año 2000, publicó la primera Estrategia Nacional de Biodiversidad de México. Está disponible en el sitio web, si la buscan. Y más recientemente, en 2016, hace unos 5 años, se publicó una actualización muy interesante porque está hecha pues con colaboración de muchos sectores de la sociedad, tanto del gobierno como organizaciones de la sociedad civil, y esta es la Estrategia Nacional de Biodiversidad y el Plan de Acción 2016 a 2030. Entonces, eso es un documento muy importante, también está en internet, en nuestro sitio web, todo lo que hacemos lo subimos, todo está financiado con dinero público y entonces la CONABIO siempre ha
pues pensado que todo esto debe estar disponible también públicamente. Entonces tenemos una estrategia bastante consensada con, digamos, las tareas que nos tocan a los distintos sectores. Y aquí hay, pues, tanto sectores ambientales como otros sectores pues, económicos y es una guía muy importante para, no solo para conservar, sino para manejar sustentablemente y restaurar, que es uno de los puntos, creo que más importantes en esta época, porque nuestro país está altamente deteriorado. O sea, ya desde hace mucho tiempo, los inventarios forestales nos hablaban de que más del 50% del país está deteriorado o se ha perdido, ¿no? Los ecosistemas queda cada vez menos y entonces la gran labor que yo considero, y precisamente estamos iniciando la década internacional de la restauración, pues esa es la gran labor ahora de todos, de la sociedad, el restaurar pues ecosistemas que hemos ido deteriorando y con consecuencias negativas para nosotros mismos, ¿no? Pensemos en la contaminación del agua, en los humedales, en la contaminación de arsénico que hay por allá en el norte, por la sobreextracción del agua, pues de estos, digamos, del agua subterránea. Entonces, todas estas acciones pues nos pasan la factura tarde o temprano. Y es muy importante esta parte de la restauración, ¿no? Cómo podemos mejorar a la naturaleza pensando en aprender primero de ella, cómo funciona y no nada más de establecer presas, canales, tubos, pavimentos, sino pensar cuál es la dinámica en la que funciona la naturaleza que nos va a proporcionar el mayor número de bienes y servicios. Sí, esa última parte creo que es muy importante. Ayer hablaba con un amigo que también es biólogo y decía que todos sus estudiantes querían hacer conservación y él es taxónomo, ¿no? Trabaja con cactáceas. Y le digo, bueno, yo también fui muy idealista, yo también quería conservar todo y lo sigo queriendo, pero te vas dando cuenta que exactamente tienes que conocer y entender lo que hay para posteriormente poderlo conservar, ¿no? Y es súper importante toda pues la labor que hace la Conavio, que los invito a que entren a la página, lo pueden encontrar muy fácil ahí en Google. Y viene muchísima información para que nosotros mismos conozcamos, aunque no seamos biólogos, conozcamos lo que hay en nuestro país, ¿no? Porque es súper importante el conocer lo que hay, ¿no? Para poder quererlo conservar. Sí, y de hecho aprovecho que mencionas esto porque pues el primer paso es conocer, ¿no? Como lo mencionas, y para eso hemos desarrollado esta gran página web que se llama Biodiversidad Mexicana, es www.biodiversidad.gov.mx. Y ahí hay una cantidad de información, de contenidos. Todos los días estamos desarrollando más secciones, entonces siempre hay algo nuevo. Y yo pues, los invito a que la conozcan, a que se inscriban a nuestro boletín electrónico que se llama Ecos de la Naturaleza, a que se metan a nuestra red social de Facebook para que vayan viendo todas las actividades. Ahorita viene mayo con una serie de actividades, le llamamos Mayo, Mes de la Naturaleza Mexicana, y tenemos una página sobre esto. El tema es Todos somos parte de la solución, precisamente. Entonces, ahí van a ver pues cuáles son las actividades. Tenemos concursos para niños de dibujo y pintura, tenemos el concurso nacional de fotografía, Mayo, Mes de la Naturaleza, y por supuesto las actividades de ciencia ciudadana a través de Naturalista, de Haber Aves y de Enciclovida. Sí, esas aplicaciones están muy, muy interesantes. Ya esperemos volverlo a invitar para que nos hable también de eso. Y uno, por ejemplo, como simple mortal, si no te dedicas a la investigación y a estar ahí en la conservación, ¿qué podemos hacer desde nuestra trinchera para aportar a la conservación de la biodiversidad? Pues mira, hay muchas cosas. De hecho, en la página esta que les menciono de Biodiversidad Mexicana, hay una de los
principales entradas que dice conoce y actúa. Hay gente que dice, bueno, ya compré el boleto de que la situación está terrible, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y ahí dice conoce y actúa. Y aquí hay que empezar quizás desde evaluar nuestra vida diaria, ¿no? ¿Qué tanto consumimos? La huella ecológica, tenemos ahora una sección con huella ecológica para que la gente pueda hacerse un examen de conciencia ahí de de qué te alimentas. Una cosa tan básica como el alimento, ¿no? Si comes 3 veces al día, ¿de dónde vienen tus productos? Si vienen de una producción industrial, pues tienes un impacto gigantesco, ¿no? ¿Por qué no compras tus productos pues a los agricultores cercanos? Si tu proporción de carne en tu dieta es muy grande, pues tienes un impacto terrible, terrible en el ambiente, ¿no? Por muchas razones. Si te desperdicias el agua al bañarte o al lavar el carro o al lavar el jardín, mejor pon un jardín de cactáceas, un jardín adaptado a tu localidad. Todas esas cosas que hace uno en el día de uso, y ya no digas el transporte, ¿no? Que es una de las cosas que más nos mencionan, la producción de gases de invernadero, pero también no solo como usuario, sino como productor, como empresario, que te gusta producir vacas, ¿no? Ahí en la laguna, que te gusta producir leche, leche que además los seres humanos no necesitamos, ¿no? Esa es una paradoja increíble, el impacto que tiene la producción lechera cuando el ser humano ni siquiera, pierde las facultades de digerir la lactosa, ¿no? Entonces, pues todo eso puede uno ver, además de que puedes participar conociendo conciencia ciudadana, puedes participar con organizaciones de la sociedad civil en muchos proyectos, y de hecho Durango ya tiene por ahí avances en sus estrategias, en sus estudios de Estado, ¿no? La CONAVIO también trabaja con los estados para hacer estudios de Estado y ya hay 14 estrategias estatales, solamente 4 estados faltan de iniciar este proceso, no sé si balconearlos, pero son Baja California, Sinaloa, Guerrero y Tlaxcala, que ni siquiera tienen un estudio de Estado. Todos los demás ya empezaron el proceso y algunos ya tienen hasta comisiones estatales de biodiversidad. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Empiecen por visitar esta página web, es muy bonita, le ponemos mucho énfasis a que sea muy atractiva, muy clara, concisa, y cualquier pregunta que tengan, cualquier iniciativa, nos pueden escribir, nos pueden enviar, tenemos una página muy grande para niños, ¿no? Que ahorita estamos renovando, estamos haciendo videos animados para niños, para que conozcan la naturaleza de México. Entonces, entren en esta sección de Conoce y Actúa para que pues todos estemos participando de alguna manera. Muchísimas gracias, doctor. Ya para finalizar, no quitarle más de su tiempo, ¿qué les recomendaría a los chicos y a las chicas que están interesados en seguir una carrera científica enfocada en la conservación de la biodiversidad? Usted que tiene toda una carrera muy impresionante en esta área, ¿cuáles serían sus consejos? Híjole, está difícil. Bueno, un consejo quizás muy general es que le dediquen tiempo a observar. La observación es algo muy importante que quizás en la escuela no le damos tanta importancia. Un ejemplo es ahora con estas plataformas de ciencia ciudadana, muchos biólogos de mi generación y de otras, estamos conociendo las especies de las ciudades, porque nunca les pusimos atención. Las escuelas de biología ignoran las ciudades como si no hubiera nada y cuando es lo más accesible, ¿no? Entonces empezar desde esas observaciones locales, ¿no? De ir conociendo la diversidad de los árboles, de los insectos, de las mariposas que viven en la ciudad, a pesar de que algunas sean introducidas, etcétera, ¿no? También otro tema que ahora es muy importante, el tema de
la agrobiodiversidad, ¿no? Hasta recientemente se hizo un inventario de maíces de México, en donde tenemos una diversidad gigantesca, pero también los biólogos muchas veces no vemos la parte agrícola, no vemos la parte productiva, que todos queremos irnos al bosque de Durango, a la Michilía, y olvidarnos de estas otras partes, cuando realmente es una matriz, ¿no? de ecosistemas que dependen unos de otros, y uno de los temas actuales, que es los polinizadores, la disminución de los polinizadores, pues estos polinizadores viven en ecosistemas poco perturbados, pero son los responsables en los ecosistemas agrícolas de que se produzcan frutos, ¿no? Entonces ahí hay una interacción muy, muy buena, y un ejemplo de cómo pues tenemos que poner atención también no solo a las reservas, a las áreas protegidas, sino también a todos los paisajes en donde el ser humano está haciendo producción. Y bueno, quizás el tema principal es ser crítico, lo cual es difícil en esta era de tantas cosas falsas. La gente ahora se ha volcado al internet para conocer, pero pues es una mezcla de cosas buenas y de cosas malas. Yo diría que la mayoría son malas. Entonces los estudiantes tienen que entrenarse en esta habilidad de conocer de dónde vienen las fuentes, de tener siempre, estar conscientes de que siempre hay incertidumbre, de que no hay una verdad absoluta, de que las cosas cambian, el conocimiento cambia, tienen que estar abiertos a nuevas posibilidades, y al mismo tiempo ser muy críticos y buscar las evidencias de lo que están aprendiendo. ¿Dónde está la evidencia de que esto es de esta manera, ¿no? Entonces, ese es un proceso que ojalá y que todos los científicos adquiriéramos. A veces muchos no lo adquieren, ¿no? Pero la idea es esta, la idea es ir conociendo cada vez de manera muy rigurosa y poder ir desechando las ideas falsas que todavía existen y que hay tantas, ¿no? Todavía. Exacto. Si no lo ven en un artículo científico, no lo crean. Y bueno, y hasta en los artículos científicos hay Hay cosas que todavía. cuestionarlos exactamente, Sí. ¿no? Y hay que repetirlos, y no son la última palabra tampoco. Hay que ver con ojo crítico, como usted menciona. Pues Ujú. muchísimas gracias por todas sus palabras y por compartirnos todo este conocimiento. La verdad es que todo el equipo de Depende de la Especie está muy agradecido con usted por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, doctor. No, con mucho gusto, saludos a todos, y pues parte de mi corazón está en Durango. Viví allá también 3 años en la Sierra de Durango, y ahí aprendí bastante, así es que con mucho gusto lo hacemos. Muchísimas gracias, doctor. Y a todos ustedes en casa, deseamos que estén muy bien, que sus familias estén con bien. Ya estamos un pasito más cerca de que esto termine. Mientras no bajemos la guardia, hay que cuidarnos, no salir de nuestras casas si no es necesario. Y mientras pueden escuchar todo el contenido de Depende de la Especie en Spotify, en Apple Podcast, estamos también en YouTube y en Facebook. Y recuerden que, como decía el escritor Arthur C. Clarke, la magia es solo ciencia que no entendemos aún. Hasta la próxima. Gracias. Si quieres escuchar el episodio completo, puedes hacerlo en Spotify y en Apple Podcast. No olvides darle like al video, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales como Depende de la Especie.